Hermanos, buenos días. La palabra del Señor hoy día está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 53. Dice así: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reine las tinieblas. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos esta tarde, de manera que nuestras vidas sean transformadas, animadas por ti, y así tú seas glorificado en nosotros y nosotros disfrutemos de una vida contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tengo muchas expectativas de predicar, siempre tengo expectativas de la predicación, pero en particular mientras preparaba, recordaba que el Espíritu Santo nos predica cada uno. O sea, yo voy a predicar ahora, pero van a haber diferentes predicaciones esta mañana, en el sentido de que el Espíritu Santo va a recordarte, va a destacar ciertas cosas en tu mente, en tu vida, y quiero invitarte a estar súper atento a cómo Dios te va hablando durante este sermón. Y quisiera partir con algo, con un consejo. ¿Dónde está Alan, Maca? ¿Están acá? ¿Se fueron? Ahí están. ¿Y Alan? Ok. Una de las cosas que yo he tratado de hacer en mi vida como papá es contarles a los hijos el Evangelio. La mejor manera de contarles el Evangelio es leerles la Biblia, ¿ok? No hay mejor manera de contarles acerca de la vida de Jesús, del amor de Dios, que leyéndoles la Biblia. Pero también una de las cosas que yo trato de hacer es poner ejemplos en la vida cotidiana. Y déjeme, yo sé que he contado esta historia antes en esta iglesia. Yo soy un pastor ya que lleva 12 años, me estoy repitiendo en algunas cosas, pero quiero poner en algunos énfasis en esta historia que ya conté, y también decirles que les pedí permiso a quienes son parte de esta historia. 3 de mis hijos, ¿ya? Una vez se estaban portando muy mal en el supermercado. Ese es el lugar que los hijos eligen para portarse mal a veces. Y estaban ahí alrededor muy desobedientes, así que se me ocurrió una brillante idea que les dije: miren, al que se porte bien les voy a regalar un Super 8.
Eso es muy atractivo porque es esos Super 8 2.0, ¿cierto? Grande. Y los tres se trataron de portar bien, pero a dos de ellos rápidamente se empezaron a olvidar del Super 8 y volvieron a portarse mal. Pero hubo uno de ellos que se puso al lado mío y como que me agarró el bolsillo, así. Me dijo, yo me voy a ganar el Super 8. Y iban súper bien, o sea, los otros dos ya se distrajeron y siguieron peleando, hasta que incluso se dieron cuenta que había uno que estaba agarrado aquí de mi bolsillo. Y los fueron a molestar a él también. Y cuando él, el que estaba agarrado acá, se sintió tentado a irse, él se abrazó de mi pierna. Y estaba abrazado, todos por el Super 8, ahí abrazado. Y los otros hacían tratando de molestarlo también para que nadie se ganara ni un Super 8. Cuando llegamos al auto, entraron los dos que se habían portado mal, y el último, el que se había portado bien, le digo, hijo, te ganaste el Super 8, pero quiero que cuando entremos al auto tú tomes el Super 8 y se los ofrezcas a los que se portaron mal. Y él me mira y dice, pero papá. Y yo le digo, hijo, confía en mí y dáselo. Así que entró al auto y le pregunto, ¿quién se ganó el Super 8? Y los dos que se habían portado mal, así mirando para afuera, hicieron él, así como él. Ok, él se merece el Super 8, se lo doy. Y él dice, yo se los voy a dar a ustedes. Y los que se habían portado mal, lo miraron, me miraban, lo miraron, me miraban, lo miraron, me miraban y lo recibieron. Y del supermercado a la casa disfrutaron el Super 8 y no hubo pelea. Esta historia grafica un poquito, no hay ni una historia, creo que lo mejor es siempre leer la Biblia, pero grafica un poquito el Evangelio que nos dice que Jesús se portó perfectamente frente al Padre Celestial. Y Él ofrece su perdón, su justicia, su amor, una relación con el Padre a quienes no lo merecemos. Y yo hay dos detalles que recuerdo de ese día en mi esfuerzo pequeño de contarles el Evangelio a mis hijos. Recuerdo como si fuera hoy cuando mi hijo me apretó la pierna. En esta pierna fue, ahí me apretó firme para no caer en portarse mal. Y la segunda cosa que recuerdo es la mirada de los dos desobedientes cuando el otro le ofrecía el Super 8. No lo podían creer. Creo que esas dos cosas están de alguna manera en el texto que se leyó hoy día. Hemos estado meditando en el Evangelio de Lucas y estamos a solo horas de... Ahí está. Esa no es la foto, pero algo así era. Estamos a solo horas, estamos llegando al final de Lucas, donde Jesús está a horas de morir en la cruz. Y el Hijo de Dios se aferra al Padre con todas sus fuerzas. En cambio, en estos textos que leímos, se ve la distracción del ser humano, la maldad y la necesidad de un cambio. Los versos 39 al 46 nos muestran cómo Jesús se aferra al Padre, luchando con la tentación. Mira el verso 39 y 40. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Imagínate a Jesús con algunos discípulos caminando en la oscuridad. Probablemente eran ya pasado las 12 de la noche después de haber celebrado Pascua. Marcos y Mateo nos dice que son más específicos aún. Nos dice que ellos caminaron a un jardín llamado Getsemaní que estaba en el Monte de los Olivos. Getsemaní significa prensa de aceite.
que ilustra bien lo que Jesús experimentó ahí. Una profunda lucha interna en su corazón, una presión espiritual al momento de pagar por los pecados tuyos y míos. Y lo sorprendente es cómo Jesús lucha en esta tentación, cómo Él enfrenta esta prensa espiritual. Me encanta lo que está subrayado ahí, como de costumbre hizo lo que solía hacer, que es orar. Fue al lugar donde acostumbraba orar. En todos los evangelios se nos cuenta que Jesús oraba mucho. Era su costumbre pasar tiempo con el Papá Celestial. Por ejemplo, cuando fue bautizado, estaba orando y recibió las palabras de su Padre. En Lucas 3, 21, 22 dice, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Increíble eso, ¿cierto? Las palabras del papá hablando acerca de su Hijo. También Jesús estaba orando o eligió a sus 12 apóstoles después de haber pasado un largo tiempo orando. Mira lo que dice Lucas 6, versos 12 al 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. O cuando se reveló su naturaleza divina en la transfiguración, también fue mientras oraba. Jesús subió a una montaña, dice Lucas 9, a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Entonces no es sorprendente que cuando llega el momento de enfrentar el dolor, la aflicción, lo que Jesús hace es orar. Porque es lo que acostumbraba a hacer cuando enfrentaba cualquier cosa en su vida. Lo hacía poniéndose al lado de su Padre Celestial. Y en esta prensa espiritual, en esta prensa de tentación hacia Jesús, Él se aferra como si un niño apretara la pierna del papá y dice, de aquí no me muevo. De aquí no me voy a mover. Creo que vale entonces la pena preguntarnos, ¿cuál es la tentación? ¿Qué tentaciones estaban enfrentando ahí Jesús y sus discípulos? La Biblia llama tentación a cualquier pensamiento o deseo o cosa o persona que te invite a hacer algo diferente a lo que es la voluntad de Dios. La primera tentación de la historia de la humanidad también fue en un jardín. Pero diferente a Getsemaní, que es una prensa de olivos, ¿cierto? De aceite. La primera tentación fue en el jardín del Edén, que significa delicia. Y es ahí donde Satanás tentó al primer hombre y primera mujer, Adán y Eva, ofreciéndoles justamente esto, desobedecer a Dios. Desobedecer, ir en una dirección diferente, desobedecer a Dios y ser como dioses. Desde ese día todos los corazones y mentes de los que estamos acá luchamos con el pecado y por lo tanto con la tentación de no confiar en Dios, de perder la fe, de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Todos los que estamos acá. Entonces Jesús y los discípulos en ese momento oscuro estaban expuestos a la tentación de no hacer la voluntad de Dios. Imagínate a los discípulos en medio de esa gran tensión, podrían haber tenido la tentación de dejar de confiar en Dios, de perder la fe, de hacer las cosas a su manera, de no aceptar la voluntad de Dios, y en realidad lo que vamos a ver es que justamente eso fue lo que pasó. Te quiero preguntar a ti esta tarde, ¿qué haces tú cuando estás enfrentado a tentaciones? ¿Qué haces tú cuando en tu corazón y mente piensas en hacer algo que es diferente a la voluntad de Dios para tu vida? A veces no hacemos nada.
A veces nos quedamos paralizados frente a la tentación, llenándonos a veces de culpa o peor aún, jugando con ella. Y cuando caemos, nos llenamos aún de más culpa. Otra cosa que hacemos, que la sociedad hace, que todos hacemos de alguna u otra manera, es eliminar el concepto de pecado. La sociedad, para solucionar este asunto de la tentación, los jóvenes, los adultos, la sociedad entera, hemos llegado a decir, no hay pecado, eso es una cosa que inventó la iglesia X, así que no luches contra tus deseos, dale a tus deseos lo que ellos te pidan. Pero oye, va en contra de lo que Dios quiere, no importa, dale nomás. Pero Jesús enseña a luchar contra la tentación. Y Maca y Alan, ustedes serán, y los padrinos también, quiero incluir los padrinos también, y toda la iglesia en realidad. Pero ustedes serán los primeros que tendrán que enseñarle a Nico y a Max a que ustedes son hijos que quieren honrar al Señor. Y por lo tanto tendrán que tener esa lucha en sus propias vidas. Ellos los verán a ustedes. ¿Cómo es que Jesús lucha con la tentación? Y aquí yo siento que la Biblia nos lleva a un lugar tan íntimo. Que es casi como estar entrando a un lugar santo. Mira los versos 41 al 44. Escúchalos con reverencia. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. La oración de Jesús es muy respetuosa. Se arrodilla frente al Padre. Y no como una mera costumbre, sino por un profundo respeto a su papá. Te invito a hacer eso cuando ores privadamente en tu casa. No tengas ni un temor si el Espíritu Santo dice, ahora, arrodíllate ahora. Que a veces decimos, cuando fuimos a Alto Biobío, la iglesia, todos arrodillados. Vamos a orar, vamos a conversar con Dios, todos arrodillados. Es una oración honesta, donde Jesús pide, si es posible, Señor, si es posible, Padre, no quisiera beber este trago. La copa de vino era una metáfora común para representar la ira de Dios contra el pecado y la rebelión del ser humano. La copa que Jesús tenía que beber en la cruz es el castigo de Dios por los pecados tuyos y míos. Es mucho más grande que el dolor físico de la muerte en la cruz. Es el peso del castigo de nuestros pecados. Y también es una oración muy confiada. Jesús vence la tentación estando con el Padre y declarando, no quiero hacer nada que no sea tu voluntad, papá. Y a veces decir eso, Señor, no voy a hacer nada que no sea hacer tu voluntad, decir eso, hacer eso, duele. Y hace que la presión crezca en uno. Esa noche en Getsemaní espiritualmente se estaba prensando al Hijo de Dios. En un momento que es de tanta angustia que su sudor se transforma en sangre. Lucas, el evangelista, ¿cierto? Probablemente como médico,
es el único que da este detalle en los evangelios. Y aquí era un concepto que ya se conocía como hematidrosis, que es una respuesta fisiológica cuando una persona está sometida a un estrés muy fuerte. Y pensaba que muchas veces nosotros escuchamos y pasamos incluso a la ligera que Jesús no cayó en tentación, que Él murió siendo perfecto. Y es totalmente cierto, pero quiero que hoy día te vayas recordando que el hecho de que Jesús muriera en la cruz sin pecar fue muy difícil. Y la manera en que Él logró hacer eso fue manteniendo su relación con el Padre Celestial, conociendo su voluntad y deseando no desviarse de ella, agarrado a la mano, a la pierna del Padre. Él es tan diferente a ti y a mí. Hay un gran contraste en estos versos con el ser humano, que en vez de luchar con la tentación se entrega a la oscuridad. Yo creo que es aquí donde podemos aplicar más este texto a nosotros, partiendo por los discípulos que no pudieron orar. Mira los versos 45 al 46. Versos 45 al 46 dice: cuando terminó de orar, volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Están durmiendo. Pero es muy llamativo la razón por la cual están durmiendo. Mira, es el verso 45. ¿Por qué están durmiendo? Porque están agotados. ¿Por qué? Por la tristeza. Quizás los discípulos no están dimensionando la tentación como Jesús la está dimensionando, pero segundo, ellos se entregan a no luchar con la tentación, sino a entregarse a la tristeza, a la desesperanza. Yo no sé si alguna vez te has quedado dormido triste. Cuando uno está triste y se queda dormido es como que Jesús no estaba dormido, estaba luchando en oración. Cuando vienen momentos oscuros en la vida tendemos a la tristeza, otros tenderán a la rabia, otro al enojo con Dios. Eso es lo que está en nuestro corazón, pero pocas veces nos aferramos al Padre. Hay dos maneras de dormir. Una manera es dormir con desesperanza, y Jesús, que también dormía en situaciones bien extrañas como una tormenta, Él dormía con confianza. Amados Alan y Maca y también los padrinos, hay momentos de tristeza en la vida. Hay momentos de tentación donde lo que hace nuestros corazones es tender a alejarse de la voluntad de Dios. Cuando nuestros hijos se portan mal o cuando algo les pasa a nuestros hijos. Cuando viene la pena, la rabia, cuando viene ganas de soltar toda la vida por la ventana. Cuando la vida cristiana se pone cuesta arriba o muy difícil o muy oscura. O cuando tu vida pareciera que todo está bien lejos de Dios. En vez de la pena, la rabia, queridos hermanos, vayan a Cristo. Vayan a Él. Aférrense con más fuerza al Señor. Aférrate a Cristo como un niño se aferraría a su papá. Por tiempo, voy a pasar muy rápido por los versos 47 al 53, donde Lucas relata el arresto de Jesús. Donde hay muchos ejemplos de la distracción de los discípulos y muchos ejemplos del fruto de la oración de Jesús. Por ejemplo, Judas aparece totalmente entregado a la tentación, habiendo vendido a Jesús por 30 monedas de plata, muestra su hipocresía final al besarlo para identificarlo en medio de la noche. En cambio, Jesús muestra su amor hacia él hasta el final,
Jesús vence la tentación de pagar con la misma moneda a Judas. También vemos a Pedro, el impulso de Pedro siendo guiado por su carácter a veces irrefrenable, impulsivo. Sacó la espada cuando vinieron a tomar, a apresar a Jesús, saca la espada y atacó e hirió a un guardia. Viene a mi mente, por eso Jesús te decía, Pedro, que oraras. No, pero yo que me tengo pena. Y después cuando le cortó. Y otro evangelio nos da el nombre de esa persona que se llamaba Malco. En cambio Jesús sanó a ese hombre. También vemos la oscuridad de los guardias tratando a Jesús como un bandido. Y más adelante en Lucas, burlándose de él, golpeándolo, escupiéndolo. En cambio a Jesús, hablando la verdad, siendo transparente, guardando silencio, entregándose confiadamente a la voluntad del Padre en medio de la oscuridad. Y por último vemos a Pedro, negando a Jesús 3 veces, entregándose o uniéndose al deseo de su corazón de cuidarse a sí mismo y negando a Jesús incluso con palabras bien groseras. Teniendo Pedro temor a la muerte, negó a Jesús. Yo aquí me quiero detener un poquito porque el momento en que Pedro despierta de esa entrega a su propia voluntad es cuando mira a la persona correcta. Mira el verso 59 y 60. Dice, como 1 hora más tarde otro lo acusó, seguro que estaba con él, miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Para los que llegan temprano, acá hay un vecino que tiene un gallo. Y cuando yo llego a veces y yo tenía una pésima semana, como que el Señor se encarga de que yo escuche el gallo. Yo no sé qué habrá visto Pedro en la mirada de Jesús. Pero es en ese momento en que él reconoce sus pecados, sus temores, su traición, y al mismo tiempo reconoce al Señor, a aquel que lo ama, que lo sostiene, con el que ha caminado 3 años de su vida. Querida iglesia, este sermón podría ser una invitación a aprender a orar y a hacer tus mejores esfuerzos para tu lucha contra la tentación, pero en realidad tú y yo necesitamos primeramente mirar a Jesús y descubrir que Él, a diferencia de ti, Él sí se mantuvo firme y venció la tentación y Él te ama mucho. Él, a diferencia de Adán, los seres humanos, Adán y Eva, que estaban en un jardín que era una delicia y pecaron, Jesús en un jardín que era una prensa, se mantuvo fiel al Padre. Mira a Jesús, que fue a la cruz para darte a ti perdón. Y pondrás la misma cara de sorpresa que esos niños en el auto, cuando se habían portado mal, se les ofreció también Super 8. Y a ti se te ofrece hoy vida abundante, eterna y una relación con el Creador. ¿Qué tentación estás enfrentando hoy? Quizás hay algo en tu matrimonio. Quizás hay algo en tu trabajo, en tu fe, en tu carácter. Quizás te has entregado a un pecado en lo sexual, en tu genio, en tu actitud, hipocresía, mentiras, envidias, peleas. Mira a Jesús, al que venció la tentación para que tú te puedas relacionar con Dios. Mira a Jesús, agárrate de Él con fuerza en los días de tentación. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, mira, tenga cuidado de no caer. Yo estaba leyendo en Reina Valera en mi cabeza, mire que no caiga.
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Como ese ángel que llegó a ayudar al Señor. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, todos nosotros, no hay nadie en este salón, nadie en este país, nadie en el mundo entero que no necesite de lo que Cristo hizo en la cruz. Todos nos hemos portado mal de diferentes maneras, Señor. Y constantemente estamos siendo expuestos a diferentes tentaciones que surgen de nuestro corazón, situaciones externas, ideas de la sociedad, ideas personales, deseos personales. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo escudriñe nuestra vida. Y ahora nos muestras, nos digas, en esto estás, esto es de lo cual hay que arrancar, mantenerse firme, pedir ayuda al Señor. Y primero, Señor, te damos gracias que Cristo venció toda tentación. Te alabamos por la victoria de Jesús. Te alabamos porque Él fue un buen hijo. Te alabamos porque Él confió en ti, Padre. Te alabamos porque Él, en ese jardín tan oscuro, decidió aferrarse a ti. Y confiando en Él, nosotros también nos unimos a eso. Hoy día te pedimos tu perdón. Señor, quizás alguno está cansado de su propio pecado hoy día. Te pido que hoy día traigas libertad, Señor. Quizás hay alguien esclavizado en su pecado. En el nombre de Jesús te pido que tú traigas libertad. Líbranos, Señor, de una confianza en nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no distraernos en el caminar de la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué tal si nos ponemos de pie y vamos a cantar al Señor? Aunque la higuera no florezca, decidimos confiar en el Señor. Pongámonos de pie y cantemos esta alabanza.